Estamos hablando acerca del reino de los cielos y estamos hablando de la voluntad de Dios en el cielo, y precisamente la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Esa es la voluntad perfecta de Dios, que nadie se pierda. Pero cuando hablamos de eternidad y cuando hablamos de salvación, mucha gente no sabe ni siquiera qué es ser salvo, no sabían cómo se obtiene la salvación, y hoy vamos a ver, y usted va a sacar sus propias conclusiones al final de este estudio, si la salvación se pierde o no se pierde. Así que vamos a entrar en materia. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Es un pasaje que esta semana mencioné, pero hoy vamos a estudiarlo más detalladamente. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Aquí me habla del juicio del gran trono blanco. Y recuerden que habíamos hablado que hay dos acontecimientos. Mientras nosotros estamos en la tierra, el Espíritu Santo estará acá. Después seremos arrebatados. Eso se llama el gran arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Y allá en el cielo ocurrirán dos eventos maravillosos. Primero, el tribunal de Cristo, que es para recompensa, no es para castigo, no es para que la gente se pierda, sino que allá recibiremos galardones. Eso todavía no lo hemos visto. Y las bodas del Cordero, o sea, estará dividido en dos estaciones. Al igual en la tierra, mientras nosotros estamos en el cielo celebrando las bodas y celebrando el tribunal de Cristo, en la tierra estará sucediendo dos cosas. Estará ya el anticristo y se estará viviendo la tribulación y la gran tribulación, 42 meses cada una. Ahora, después de esto vendrá el milenio, que eso lo vamos a ver. No sé en qué espacio o en qué momento vamos a hablar del milenio. Y después del milenio vendrá el gran juicio del trono blanco, que es cuando la gente será juzgada. De esto vamos a comenzar a hablar a partir de este momento. Apocalipsis capítulo 20, versículo 11, acompáñenme por favor. Dice la palabra del Señor: y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 12. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. A partir de este momento, si usted está tomando nota, vamos a mirar cuántas veces se menciona la palabra muertos o muerte. Quiero que usted lo tenga claro esta noche. Hoy le voy a hablar de la muerte segunda y de la salvación. Y dice que vio Juan a los muertos. Qué llamativo es esto. No vio a los vivos, sino a los muertos, de pie ante Dios. Y dice que vio a los muertos grandes y pequeños. En la versión BLP dice: vi a los muertos tanto humildes como poderosos, grandes y pequeños, humildes y poderosos, ricos y pobres, de pie ante Dios. Y dice el versículo 12: y los libros fueron abiertos. Recuerde que aquí vamos a empezar a hablar de unos libros abiertos, y otro libro fue abierto. Entonces, a continuación están todos los muertos ante el trono, y luego se comienzan a abrir unos libros, y luego hay un libro principal. Pero la Biblia me detalla un poco más acerca de esto, el cual, ese libro principal, es el libro de la vida. Y luego dice: y fueron juzgados los muertos. Otra vez subraye la palabra muertos. Ya van dos veces. Primero están de pie y luego están siendo ¿qué? Juzgados los muertos. Y fueron juzgados los muertos. ¿Por qué fueron juzgados? Dice: por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces, los muertos están de pie, los muertos son juzgados. Hay una apertura de libros. ¿Cuáles son los libros que se abren? Primero, los libros que nosotros tenemos. Cada uno de nosotros va anotando su propia historia. De hecho, esto de anotar bíblicamente es muy poderoso. Recuerde que los reyes tenían unos libros que se llamaban las crónicas, y en la Biblia encontramos unos libros que tienen ese título, crónicas, y son las memorias. Recuerde que, por ejemplo, en el tiempo de Esther se casa con un rey muy poderoso, el rey Asuero. Y recuerde que Esther tenía un tío que la había adoptado a ella, llamado Mardoqueo.
¿Recuerda esa historia? Mardoqueo había levantado a Esther como una hija, a Hadasa la había levantado como una hija, y Mardoqueo tenía un enemigo llamado Amán, y Amán lo quería asesinar, quería matarlo, lo indisponía contra el rey, hizo una horca en su casa para Mardoqueo, y dice la Biblia que una noche el rey no podía dormir, el rey estaba inquieto, no podía dormir, daba vueltas de un lado a otro, y mandó a traer su libro de crónicas, y en ese libro estaba registrado que Mardoqueo había librado al rey de una conspiración. Habían unos servidores del rey que querían hacerle daño al rey, y ahí estaba escrito en el libro de las crónicas. Por eso los reyes utilizaban un registro. Ellos no personalmente, pero sí tenían unas personas que iban registrando todo lo que ocurría en el reino, todo lo bueno, todo lo malo. Eso se llamaban las crónicas, iban siendo anotadas. Ahora, el rey no se acordaba que Mardoqueo le había librado la vida, lo había salvado. Sin embargo, él hace memoria a través de la lectura de ese acontecimiento. Y le quiero contar que nosotros tenemos unos libros, un libro cada uno de nosotros, será abierto ese libro y nuestras obras serán expuestas. Bueno, no nosotros, los muertos, yo no espero estar allí. Las obras serán expuestas. Permítame explicarle, por favor, y quiero ir despacio para que esto nos quede claro. Usted se imagina, voy a poner simplemente un ejemplo, usted se imagina que se convocara un grupo de personas a una sala de cine. Una sala de cine tiene una capacidad de 130, 150 personas. Imaginémonos eso, y que en esa sala de cine se proyectara la película de su vida, pero no una película para exaltarte, no una película bonita, no una película de tus grandes logros, sino ese lado oscuro que nadie conoce de ti, ese lado oscuro que nadie sabe, ese lado que todos tenemos un lado oscuro, que esa parte que es vergonzosa. Imagínate en una sala de cine, bueno, a continuación vamos a ver la vida de Julano de tal, y vamos a ver el día que fue grosero con sus padres, el día que robaba en la empresa, el día que engañó, el día que mintió, el día que hizo esto. Imagínate la vergüenza, imagínate lo feo de eso. De hecho, le quiero contar que hace muchos años yo tuve un trabajo que era un trabajo muy particular. En ese trabajo a nosotros nos contrataban de grandes empresas y nosotros íbamos a almacenes de las mismas empresas a hacer una especie de auditoría, pero los empleados no sabían que nosotros íbamos a eso. De hecho, a uno le daban dinero con que ir y comprar un producto. Entonces yo me iba con otra persona a un almacén cualquiera, voy a reservarme el nombre. Llegábamos al almacén, nosotros tal cual espías teníamos cámaras ocultas en gorras o en botones del tamaño de este botón de la camisa. Por ejemplo, había una cámara oculta. Llegábamos a un almacén y nosotros teníamos que fijarnos mucho en la presentación personal de los vendedores. Calculábamos en cuánto tiempo nos atendían. Uno se paraba en una góndola, que es donde está exhibidos los productos, y ahí teníamos que mirar en cuánto tiempo nos abordaban, qué vendedor nos abordaba, cómo era su presentación. Si era hombre no podía estar como yo, tenía que estar bien afeitado. Si era mujer tenía que estar bien peinada, bien maquillada, sus uñas bien presentadas. Nosotros mirábamos todas esas cosas, pero sobre todo mirábamos la atención. Pero lo más preocupante de ese trabajo era que todo estaba quedando filmado, todo quedaba filmado a través de cámaras. Y resulta que eso era una auditoría. Y después uno llenaba, digámoslo, unos controles, unos papeles, donde uno calificaba a los trabajadores. Yo no estuve mucho tiempo allí porque no aguanté, digámoslo, como la presión de calificar a las personas. Siempre yo trataba de ser benévolo, pero muchas veces el informe no coincidía con lo que la cámara mostraba. Entonces se mostraba un vendedor antipático, una vendedora antipática que atendía mal. De hecho, recuerdo la anécdota de un señor en un almacén que vendía electrodomésticos, y nosotros le preguntamos al señor, bueno, ¿y usted nos recomienda estos productos? No, yo no se los recomiendo, no son muy buenos, pero hay otra marca que es mejor, y eso él no lo podía hacer. Y recuerdo que yo le hablé al compañero, le dije, no, volvamos, démosle una segunda oportunidad de volver a entrevistar al Señor, porque realmente si nosotros pasamos esto,
va a quedar muy mal, porque en las empresas ellos tienen unos lineamientos muy serios. Y mucha gente era filmada y no se daban cuenta realmente que estaban siendo filmados. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos una cámara las 24 horas del día, cuando nosotros estamos solos, cuando tú te sientas frente al computador, cuando nadie te ve, cuando estás solo en la empresa, cuando estás solo en tu casa, cuando vas en el carro, las 24 horas, y se estuviera haciendo un registro de tu vida de manera fílmica? ¿Qué tan honorable sería mostrar eso en público? Reunir a una multitud de miles de personas y decirles: les voy a mostrar quién soy yo en lo secreto. Pues resulta que en el juicio del gran trono blanco, las obras de todos los muertos serán expuestas. Y allí es donde mucha gente se va a estrellar con una realidad. Aquí en la tierra nosotros podemos burlar a la justicia, aquí en la tierra se puede sobornar, aquí en la tierra nosotros podemos hacernos la víctima, aquí en la tierra podemos mentir, podemos llorar, podemos manipular. Aquí en la tierra al ser humano se puede engañar, pero le quiero decir que todo lo que nosotros estamos haciendo, más lo que es en lo secreto, está quedando registrado. La Biblia dice que tu Padre que ve en lo secreto te recompensa en público. O sea que Dios es el Dios ¿de qué? De lo secreto. Y hay muchos hechos que van a aparecer en los libros y dice que los muertos serán juzgados por las cosas que están escritas en los libros, escritas. Y no va a haber forma de decir: no, yo no fui, yo no lo hice, no era yo, porque ante Dios, dice la Biblia, no se engañe, Dios no puede ser burlado, porque lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Uno aquí puede manipular, mentir, uno puede hacer cosas, decir que no fui yo, echarle la culpa. Siempre el mentiroso, cuando se ve descubierto, toma dos actitudes: una, se enoja, y dos, le echa la culpa a los demás. Entonces todos estos políticos, toda esta gente que engaña, toda esta gente que miente, toda esta gente que está acostumbrada a manipular y que dice: no, yo ya me libré, estarán un día frente a aquel que es justo y verdadero, a uno que no se puede engañar, a uno que es incorruptible, a uno que no puede sobornar, a uno que no puede manipular. Y dice que serán juzgados. Por eso entiéndame el concepto. Es muy delicado lo que estamos haciendo con nuestra vida. El diablo nos dice: no pasa nada, hágale que no pasa nada. Sí está pasando. Lo que pasa es que no se verá ahora el resultado inmediato. Se verá un resultado ¿qué? Eterno, que es mucho más grave. Además de eso, le quiero decir algo más. En nuestro país la justicia a veces opera al revés, y los que hacen cosas malas se burlan y están libres, y los que están en las cárceles a veces gente inocente que no tiene con qué pagar un abogado. En este momento mi abogado es Cristo, pero en el juicio del trono blanco será el juez, y él juzgará severamente a aquellos que han hecho lo malo. Gente que aquí hizo maldad, gente que no quiso arrepentirse, gente que vivió para lo malo, gente que le dio rienda suelta a sus más bajos instintos. Todo eso quedará ¿qué? Registrado ante los ojos del Señor. Entonces dice la Biblia en el versículo 13: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Por segunda vez me dice que serán juzgados los muertos, y aquí es la tercera vez que habla de muertos. Dice: serán juzgados por sus obras. Escúcheme, nosotros no seremos juzgados por nuestra apariencia, ni porque nos mostramos santos, ni por nuestras bonitas palabras, sino por nuestras obras. Las abuelas decían: obras son amores y no buenas razones. Obras, hechos concretos. Tú dices que me amas, demuéstramelo con hechos concretos. Tú dices que me respetas, demuéstramelo con hechos concretos. Tú dices que eres mi hijo, demuéstramelo con hechos concretos. Esas obras, aunque la salvación no es por obras, las obras tienen que venir después de un proceso de ser salvo gratuitamente. Y esto es bien complejo, porque finalmente las obras sí van a contar para bien o van a contar para mal. Van a contar para mal.
Aquí dice la muerte y el Hades. Esto no es tema para tocarlo a través de la iglesia en casa, es un tema un poco más profundo, pero la muerte y el Hades son entidades. La muerte y el Hades como tal son entidades espirituales. Ahora, estas dos entidades van a ser destruidas también. Son entidades, esto en algún estudio, en algún momento después, de una forma un poco más personal podremos enseñarlo. Pero son ¿qué? Entidades. El Hades, Seol, infierno, es un lugar como tal. Pero aquí se habla de la muerte y del Hades como entidades que entregaron los muertos que ellos tenían. Toma los muertos, júzgalos según sus obras. Y después dice el versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Entonces, como usted está tomando nota allí, le voy a decir que aquí se ha mencionado 4 veces muerte o muertos, y ahora aquí se menciona algo que se llama el lago de fuego. Vamos a leer 3 versículos que habla del lago de fuego. El lago de fuego no es el infierno, es un lugar nuevo, es un lugar de tormento eterno, seguirá la gente allá. Y aquí dice que los muertos fueron juzgados, y dice el que no, dice el versículo 14, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que está la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, para que me puedan entender un poco más y hacerme entender, los muertos que ya estaban en el infierno son sacados, son juzgados y luego van a ir a un lugar que se llama el lago de fuego. ¿Quiénes van a ir a dar a ese lugar? Allá va a dar la bestia, allá va a dar el falso profeta, allá va a dar la muerte, allá va a dar el Hades, allá van a dar todos aquellos que no hayan sido hallados, inscritos en el libro de la vida. Entonces, usted asegúrese que su nombre esté inscrito y que su nombre no sea borrado. Y dice, vuelvo a leerlo, el versículo 14 dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Cómo así la segunda muerte? Mire, Apocalipsis capítulo 20, versículo 6 me dice lo siguiente. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuántas resurrecciones hay? Hay 2. La primera es para vida, los que resucitaron para vida. Pero estos muertos que son sacados acá ante el trono de Dios son resucitados para una segunda muerte. Entonces ellos van a pasar no solo de morir una vez, sino que van a morir ¿cuántas veces? 2 veces. ¿Cuántas veces va a morir usted y yo? Esperamos una sola vez. Bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? Los que resucitaron, que murieron con Cristo. Esa es la primera resurrección. Eso no morirán 2 veces. El que no se ha hallado en esa primera resurrección esperará, será de nuevo resucitado para una segunda muerte. Morirá por segunda vez. Se llama la muerte segunda. Pero Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 también me habla de la muerte segunda y otra vez me vuelve a hablar del lago de fuego. Dice, voy a leerlo desde el 7, dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Entonces deténgase un momento allí. El que venciere. La palabra vencer significa ganar, superar, triunfar, derrotar al enemigo o al competidor. ¿Qué significa vencer? Ganar, superar o triunfar. Y Dios dice, al que venciere, dice el versículo 7, heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Al que qué? Al que venciere, escúcheme. Entonces no nos podemos equivocar con el concepto que yo ya soy salvo y no tengo que hacer absolutamente nada. No, yo tengo que vencer. ¿A qué tengo que vencer? Tengo que vencer al mundo, tengo que vencer a la carne, tengo que vencer el diablo está vencido, pero tengo que ejercer una autoridad sobre él. Tengo que ser un ¿qué? Vencedor. Al que venciere, dice el Señor. Al que venciere, haga de cuenta una carrera y el Señor dice, bueno, los vencedores serán mis hijos y yo seré su Dios. Al que venciere, esto no es para cobardes, esto no es para los que abandonan. Mucha gente emprendió la carrera de la fe y abandonó.
Y después de esto dice el versículo 8, pero los cobardes e incrédulos. Y me llama mucho la atención que en este listado de gente que no va a entrar al reino de los cielos está la palabra cobardes. Lo contrario a un vencedor es alguien que abandona, es un cobarde. El reino de los cielos no es para cobardes, no es para cobardes, no es para gente que dice, no, yo no soy capaz, yo no puedo, me cuesta, y se escudan en esa cobardía. Le voy a explicar por qué para Dios es casi inconcebible que una persona cobarde sea salva. Le voy a decir el por qué. Por un versículo muy lindo de la Biblia que todos conocemos, o casi todos, pero que hay que vivirlo. Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si tú estás en Cristo, vas a ser un vencedor. Si tú estás en Cristo, no va a haber en ti cobardía, no va a haber que te detenga, porque no es a través de mí. Recuerda que yo le decía ayer, la salvación no es por mí, es por Él que me capacita y me da todo para que yo sea salvo. Entonces los cobardes siempre se están justificando. El cobarde siempre está pensando en volver atrás. El cobarde siempre dejó la puerta abierta, ¿no? Dice, si esto no me funciona, si Dios no me da lo que quiero, si no me caso pronto, si no resultan las cosas como espero, voy a volver atrás. Eso se llaman, ¿qué? Los cobardes. Y le quiero decir que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Los cobardes en la batalla se conocían por esta causa. Cuando se enfrentaban dos ejércitos, recuerde que las peleas antes eran cuerpo a cuerpo, eran peleas, donde había que pelear con una espada, blandir una espada, no 15 minutos ni 20 minutos, sino por horas. Recuerden Josué peleando todo un día, o se le hizo de noche y oró para que no se oscureciera. Eran peleas de todo el día. De hecho, uno de los valientes de David peleó con tanta pasión y con tanta fuerza que dice que cuando fue a soltar la espada, su mano estaba como pegada a la espada. Entonces, los cobardes cuando iniciaba la batalla, ¿sabe qué hacían? Huían, se escondían. Entonces hay gente que comienza en la vida cristiana y apenas se enfrentan al primer problema, salen corriendo, salen huyendo. Cuando ven venir una situación, salen huyendo. Entonces, los cobardes no son aptos para el reino de los cielos. Los valientes no son los que no tienen miedo, son los que a pesar de tener miedo, pelean. Y yo quiero decirte, puedes tener miedo, puedes tener temores, pero sigue peleando. ¿Por qué? Porque Dios fortalece a los valientes. Dios fortalece a aquellos que quieren ser salvos. Esto no es por mí, esto es por Él. Pero para que eso ocurra, Dios tiene que ver en mí una cuota. Que yo le diga, Señor, ¿sabes qué? A pesar de, yo quiero ser salvo. Y sigue diciendo, los cobardes. Y luego dice, los incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Otra vez se dice la muerte segunda. ¿Cuál es la primera muerte? La física. La muerte segunda es ¿qué? La muerte eterna. La muerte eterna es la muerte segunda. Y le voy a decir esto, al final de la lista, comienza con cobardes y al final dice los mentirosos. Escúcheme con mucha claridad. La Biblia dice que el padre de toda mentira se llama Satanás. Satanás, dice la Biblia, que fue homicida y es mentiroso desde el principio, y que cuando habla a Satanás, de lo suyo habla y habla mentira. Cuando yo digo que yo soy cristiano y miento, yo no estoy alineado con Dios, porque Dios es verdad. Y aquí dice la Biblia que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, sino que irán a la muerte segunda, al lago de fuego. Escúcheme. Entonces uno cree que una mentira, y entonces le ponemos un eufemismo, ¿no? Una mentira piadosa, una mentira blanca, una mentira rosa, una mentira pequeña. No, la palabra es clara, los mentirosos. ¿Quién es un mentiroso? Una persona que practica la mentira, que tiene por hábito, por costumbre mentir. Y a veces me encuentro yo cantidad de creyentes que mienten en cosas que uno dice, en cosas pequeñas, y dice uno, ¿por qué tienen que mentir? ¿Por qué tienen que decir eso? Si de hecho hay gente que dice, no, pero es que yo no soy un homicida, yo no soy un idólatra, yo no soy un hechicero. Pero escúchame, al reino de los cielos no entrará nadie que mienta. Ahora, tú puedes enojarte conmigo, a mí me ha pasado esto. Hace tiempo hablaba con alguien sobre su salvación y estaba muy molesto conmigo. Yo le decía, pero es que la Biblia dice que si tú sigues haciendo eso, te vas a perder.
Y esto no me lo inventé yo. Ahora, así como esa persona tiene sus propias batallas, yo también las tengo. No es que yo estoy aquí exonerado por estar dando la iglesia en casa. Esto me mide más a mí que a ustedes. Entonces, cada uno de nosotros tendrá que cumplir unos requisitos. Y créame algo que yo le voy a decir. La Biblia dice que es imposible que Dios mienta. Eso dice la Biblia. Satanás es el padre de las mentiras, o sea, siempre miente, pero Dios nunca, jamás ha mentido ni mentirá. Y si Él ya dijo en su palabra que esta gente no entrará, no entrará. No le busque más, no van a entrar. ¿Y qué dice? Que está la muerte segunda. ¿Y a dónde irán estas personas? Al lago de fuego. Permítame decirle algo más. Allí mismo en Apocalipsis, capítulo 19, versículo 19. Aquí me habla de la gran batalla del Armagedón, cuando ya la segunda venida de Cristo, cuando Él ya va a venir como un rey, que Él va a venir en su caballo y se va a ver esa potencia, y va a venir con sus ejércitos. Y dice la palabra del Señor en Apocalipsis 19, 19. Y vi la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Esto no es tema de hoy, pero les voy a decir algo. Hay una similitud, así como hay una trinidad de parte de Dios. Hay una trinidad, si pudiéramos utilizar la palabra que no aparece en la Biblia, diabólica. En la Biblia me habla de la bestia, me habla del falso profeta y me habla de Satanás. Y aquí incluimos al anticristo. Es como una trinidad, digámoslo de esa manera, permíteme usar la palabra satánica. Y aquí dice que dos de esos personajes son apresados vivos. ¿Cuál? La bestia y el falso profeta. Ahora escúcheme. Característica de la bestia. Si usted lo quiere leer, no lo puedo leer por causa del tiempo, pero en Apocalipsis 13 habla que ella le hace guerra a los santos y a todo lo que se opone contra todo lo que viene de Dios. Que a la bestia se le dio la facultad de tener grandes blasfemias en su boca. O sea, la bestia es una cosa impresionante. Recuerde que la gente no se pondrá la marca del anticristo, sino la marca de la bestia, que son cosas diferentes. La marca de la bestia, que es 666. Y la bestia está acompañada de un ser que es como la mano derecha, que es el falso profeta. Recuerde que a la bestia se le permitirá hacer grandes señales, y el que estará allí promulgando, el que estará engañando, se llama el falso profeta. Por eso, entre más se acerca los últimos tiempos, más falsos profetas se levantarán. Uno de los ministerios más delicados en estos tiempos es el ministerio ¿qué? Profético. Y aquí dice la palabra del Señor que ambos fueron tomados y fueron lanzados vivos. ¿A dónde? Al lago de fuego. Se lo voy a volver a repetir. Versículo 20. Y la bestia fue lanzada, apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado. Mire lo que dice: a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Es el tercer versículo que te menciono sobre el lago de fuego. Y después dice: y los demás muertos con la espada que salía de su boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. O sea, los demás murieron. ¿Y qué pasó con el diablo? Versículo 1 y 2 de Apocalipsis capítulo 20. Dice: vi un ángel que descendía del cielo con una llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Satanás será atado por 1000 años en el tiempo del milenio. Entonces aquí vemos un lugar, el lago de fuego, donde va a ir a dar, enumeremos, el anticristo, va a estar el falso profeta, va a estar allí el Hades, va a estar allí la muerte, van a estar allí todos los que no fueron hallados inscritos en el libro de la vida. Van a ir a este lugar, van a ir a un lugar ¿de qué? De tormento. ¿Cómo se llama este lugar? El lago de fuego, o el lago que arde con fuego y azufre, y le dice la Biblia que es la muerte segunda, una segunda muerte, más larga, más horrenda, más escabrosa,
Se llama la muerte segunda. Ahora, retrocedamos y leamos lo del libro de la vida. ¿Quiénes van a ir allá? Los que no estén inscritos en el libro de la vida. Entonces dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 21, versículo 27, hablando del cielo, dice: ¿quién no entrará? Dice: no entrará en ella, en la santa ciudad, en la Nueva Jerusalén, cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro del Cordero. ¿Quiénes van a entrar a la Nueva Jerusalén? Los que están inscritos en el libro de la vida. Ahora, la pregunta es, ¿mi nombre puede ser borrado del libro de la vida? Vamos a ver qué dice Mateo capítulo 24 y vamos a leer varios versículos hasta donde nos alcance el tiempo. Mateo 24, versículo 13 dice lo siguiente: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Qué dice Mateo 24, 13? El que persevere. Ya vimos que el Señor dijo el que venciere. Ahora, ¿qué es perseverar? Es todos los días darle. ¿Te caíste ayer? Levántate hoy, hermano, y sigue. ¿Te caíste el año pasado, hermano? Levántate y sigue. Perseverar. Esto no es una carrera de velocidad. Esto es una carrera ¿de qué? De resistencia. Y le quiero decir que hay mucha gente que comenzó bien la carrera, pero se fatigó. Hay mucha gente que comenzó bien la carrera y renunció. Hay mucha gente que comenzó bien la carrera y abandonó. Yo le quiero decir que nosotros, como dice la palabra, no somos de los que retrocedemos para perdición. Usted le queda prohibido retroceder. Usted no va a retroceder. Usted va a perseverar. Y dígale al Señor cada día: ayúdame a perseverar hasta el fin. Ayúdame a perseverar hasta el fin. Porque la Biblia dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Hasta el fin de qué? ¿Hasta el fin de tu vida en la tierra? ¿O hasta el fin a donde el Señor nos lleve al arrebatamiento? Hasta el fin. Hasta el último momento tenemos que perseverar. Apocalipsis capítulo 2. Volvamos a Apocalipsis rápidamente y veamos qué interesantes estos pasajes que vamos a leer aquí, y usted va a sacar sus propias conclusiones. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. El Señor le está hablando a cada una de las iglesias: a la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, la iglesia de Tiatira, a todas las iglesias. Y el Señor siempre se presenta ante cada iglesia con una característica. También el Señor les habla algo bueno a la iglesia, les dice algo por cambiar, y al final a cada iglesia le da una promesa. Pero vamos a ver qué promesas. Voy a centrarme son en las promesas que el Señor le da a cada una de las iglesias. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7 dice: el que tiene oído oiga, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué dice a las iglesias? Al que venciere. Entonces le quiero decir esto: ¿de qué? De vencer, de vencer, de vencer. Di al débil: fuerte soy. Si te sientes débil, dile: Señor, hazme fuerte. Si te sientes a punto de renunciar, Señor, no permitas que yo renuncie. Señor, no permitas, Señor, que yo me aparte. Ayúdame a vencer, ayúdame a perseverar. ¿Sabes cuándo tú vas a terminar esta buena carrera, la buena batalla de la fe? El día que por última vez tus ojos en esta tierra se cierren. La última vez que haya un poco de oxígeno en tus pulmones. Allí habrás podido decir como Pablo: he terminado la carrera, he peleado la buena batalla de la fe. Sea viejo o sea en el momento donde Dios te tenga, ahí podrás decir: he peleado, he terminado. Por ahora te queda prohibido rendirte, escúchame, te queda prohibido renunciar, te queda prohibido, porque perderás absolutamente todo si dejas todo tirado ahora. Y le voy a volver a decir lo de anoche: la salvación es un don de Dios, es un regalo, sí, es un regalo que Él nos dio, pero Dios tiene que ver en ti que estás dispuesto a avanzar y a crecer. Hay un pasaje que me llama mucho la atención, está en Mateo capítulo 21, versículo 43, hablando de la salvación y hablando de una parábola. Dice: por tanto os digo que el reino de los cielos será quitado de vosotros y será dado a gente que haga frutos de él. Dice que el reino de los cielos era quitado a estas personas y se le dará a gente que haga frutos.
a los que se esfuerzan, a los que dicen, ¿sabes qué, Señor? Te fallé, pero aquí vuelvo a empezar. ¿Sabes qué, Señor? Quiero cambiar. ¿Sabes qué, Señor? No sé cómo, pero ayúdame. ¿Sabes qué, Señor? Esto está más allá de mis fuerzas, pero ayúdame, Señor. A esa gente Dios los ve y dice, estos son dignos. Ninguno de nosotros va a entrar porque lo merezcamos, escúcheme. Ninguno va a entrar porque somos tan buenos que ya tenemos un lugar asegurado. No, esto es peleando la buena batalla de la fe. Es blandir la espada. ¿Cuál es la espada? La palabra. Todos los días vas a blandir la espada. Todos los días cuando el diablo te tiente de no, yo tengo mi mirada puesto en lo eterno. Yo no voy a ir al lago de fuego, olvídese de eso. Ni voy a estar en el infierno y ahí voy a pasar al juicio, ni ahí voy a ir al lago de fuego. Olvídese de eso. Yo nací para vivir con Dios en la tierra. Yo nací para una eternidad con el Señor. Y cada día dile al Señor, ayúdame. Usted no se alcanza a imaginar cuántas veces yo le he dicho a Dios, no me sueltes. Yo no me las voy a dar aquí del superhombre, pues que... No, yo he tenido mis momentos también de confusión, de debilidad, de sequía espiritual. Y en esos momentos le he dicho, Señor, ¿sabes qué? No me sueltes, no me sueltes. Agárrame, Señor, no me sueltes. Yo no me quiero ir para atrás, yo no quiero retroceder. Allá en el mundo no voy a encontrar nada. En el mundo no hay sino aflicción, hay hipocresía, hay dolor. En el mundo no hay sino muerte. En el mundo no hay sino oscuridad y maldad. Yo no quiero eso para mi vida, Señor. Ciérrame toda puerta que me quiera llevar al mundo. Quítame las ganas de pecar. Coloca en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Dame la fortaleza que necesito, Señor, para sobrellevar esta situación. Señor, líbrame de toda tentación. No me dejes caer en el mal. Y comienzo a orarle al Señor. Y el Señor, ¿sabe qué hace? Cuando Él ve a alguien digno, dice, te voy a ayudar. Eso es lo lindo de nuestro Dios, que Él pondrá, como decía mi esposa hablando de propósito, Él pondrá en pro todo lo que necesitamos para ser salvos, pero nosotros también tenemos que poner nuestra cuota. Sigamos con Apocalipsis. Dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 11, entonces ya al que venciere. Apocalipsis capítulo 2 versículo 11 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Qué dice? No sufrirá daño de la segunda muerte al que venciere. El Señor dice a las iglesias, el que tenga oído, escuche, al que venciere, por tercera vez te lo estoy diciendo, al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, pero tendrás que pelear y tendrás que vencer, pero en Cristo eres más que vencedor. Dice el versículo 17 de allí mismo Apocalipsis 2, dice el 17, este es el mensaje a Pérgamo, dice, y el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no solo a la de Pérgamo. Al que venciere le dará de comer del maná escondido, le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Sabe? Al que venciere. Y sabe, cuando usted esté en el cielo no solo va a tener una nueva imagen, vas a tener una hermosa sonrisa, sin diseño, creado por hombres, te verás resplandeciente, hermoso, hermosa. Y te va a decir, Dios te dará una piedrecita, dice que allá habrá un nombre que nadie conoce, un nuevo nombre, solo tú lo vas a conocer, al que venciere. Dice que el Señor le dará el maná escondido, un pan reservado, una comida especial, al que venciere. Apocalipsis, ahí mismo 2, versículo 17, ya lo leí. Ahora el 26, dice lo siguiente, al que venciere, una vez más, y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Al que venciere, dice la palabra, y guardare mis obras hasta el fin. Hasta el fin. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Y voy a detenerme un momento allí. Dice, el que venciere, Apocalipsis 3, 5. Ahora vamos a sacar esta conjetura. ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Escúcheme. Apocalipsis 3, 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Si tú vences tendrás unas vestiduras blancas. Ayer lo vimos. ¿Cuáles son las vestiduras blancas? El lino fino son las acciones justas de los santos. Una ropa hermosa, blanca. Y dice, al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y aquí hay algo, pero esto es una bomba. Y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Ya con esto yo me voy contento a dormir esta noche. Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida al que venciere. Escúcheme. Usted que es tan inteligente, vamos a sacar una conclusión lógica. Para poder borrar algo, primero tengo que escribirlo.
¿Cómo voy a borrar algo que no he escrito? Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, al que venciere. O sea que decir que no borrará significa que estuvo escrito o que está escrito. Y si tú vences, no serás borrado. Ahora, ¿qué es peor? ¿Haber tenido la salvación y perderla o nunca haberla tenido? Al que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. Yo le quiero decir, hay mucha gente que dice que no, pero se lo voy a decir. La salvación se pierde. No borraré su nombre. ¿De quién Dios no va a borrar su nombre? Del que venza. Si tú vences, no borrará. Aquí dice, al que venciere le escribiré su nombre. No. No borraré su nombre del libro de la vida. O sea, esto no necesita interpretación. Esto es claro como el agua. Apocalipsis también, capítulo 3, versículo 12. Dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y finalmente dice Apocalipsis 3, versículo 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere, al que venciere. Para poder llegar hay que vencer. Ahora, voy a parar por allí. Mañana, si Dios quiere, continuamos. Pero hay que vencer. Lo que tú no sabías hasta hoy tal vez es que tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. Te lo voy a explicar. Jesús fue a la cruz y murió. Allá en la cruz venció a Satanás. Te lo expliqué ahorita someramente. La muerte es una entidad. Venció la muerte. Venció a Satanás. Venció a los ángeles. Venció. Él ganó. Ahora Él vino y tomó esa victoria y dijo, tómala. Es tuya. Eso es lo que se llama ser un más que vencedor. No fui yo el que lo gané. No fui yo el que fui a la cruz. No vencí yo al diablo porque no podría hacerlo. No vencí yo a la muerte porque no podría hacerlo. Él lo hizo y Él te lo entrega y te dice, mira, eres más que vencedor. Y si tú te pierdes es porque realmente quieres perderte. Porque todas las condiciones están dadas para que tú, siendo más que vencedor, seas ¿qué? Salvo. Pero tienes que vencer. Tienes que pelear hasta el final. Pelea la buena batalla de la fe. Vamos a orar, vamos a dar gracias. Dios y Padre Celestial, gracias en esta hora por la bendición que nos das de escuchar tu palabra y de escuchar eventos futuros, cosas que todavía no han pasado, Señor, pero que van a ocurrir. Señor, ayúdame a perseverar. Ayúdame a cuidar esta salvación. Señor, yo puedo fingir y aparentar y puedo mostrar lo que no soy, pero tú realmente sabes quién soy. Y seguramente si mi vida como va, no me va a llevar a la salvación. Yo quiero pedirte que intervengas, Señor, a favor de mí. Yo te quiero pedir, Señor, que permitas que yo sea salvo, Dios. Que yo pueda ingresar, Señor, a tu presencia a través de ser hallado inscrito en el libro de la vida. Yo te pido, por favor, Señor, que todas las situaciones de mi vida me encaucen hacia la salvación y hacia la eternidad. Te ruego, Dios, que nos ayudes en esta batalla de la fe que es todos los días y que ninguno de nosotros retroceda. Aquí el que se pierde es porque es un cobarde, sencillamente. El que dijo que no era capaz y el que dice que esto es imposible y que le quedó grande, eso se resume en una sola palabra, es un cobarde. Y los cobardes no entrarán al reino de los cielos.
Ayúdame, Señor, a no ser más un cobarde. Ayúdame a ser un valiente. Di al débil, fuerte soy. Tu poder, dice la palabra, se perfecciona en mi debilidad. Y yo soy un más que vencedor por Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la salvación que nos das. Y gracias porque hoy tenemos una mayor conciencia de cuidarla y de perseverar hasta el fin. En el nombre de Jesús. Amén y amén.